El padre trabajaba de madrugada, sin que el hijo supiera. ¿Para qué? Hay secretos que los padres guardan por años, sacrificios silenciosos que hacen en la oscuridad de la madrugada mientras sus familias duermen, sin revelar nunca la magnitud del amor que los mueve. Lo que estoy a punto de contar sucedió en Valparaíso, Chile, y aún hoy me emociona pensar en la dedicación extraordinaria de un hombre simple que transformó su dolor en propósito. Esta es la historia de cómo un chico de 15 años descubrió, de la forma más inesperada posible, por qué su papá desaparecía todas las noches desde hacía más de 10 años, y cómo ese descubrimiento cambió no solo su vida, sino la vida de cientos de personas en la ciudad. Conocí a Diego Morales durante un reportaje sobre iniciativas comunitarias en Valparaíso. Era un adolescente tímido, de ojos castaños profundos, y un aire melancólico que contrastaba con la energía vibrante típica de los 15 años. Estaba sentado solo en una plaza cerca del puerto, observando el movimiento de los barcos, cuando me acerqué para hacerle algunas preguntas sobre la vida de los jóvenes en la ciudad. ¿Vives aquí hace mucho tiempo?, le pregunté, sentándome en el banco a su lado. Toda mi vida, respondió Diego, sin quitar la vista del océano. Mi papá dice que Valparaíso es mágica, pero yo no veo mucha magia por aquí. Había una tristeza en su voz que me llamó la atención. ¿Por qué dices eso? Diego dudó antes de responder, como si estuviera decidiendo si debía confiar en un extraño. No sé. Siento que mi papá me oculta cosas. Sale todas las noches después de que me duermo y regresa muy tarde. Nunca me dice a dónde va. La situación familiar de Diego me intrigó. Padre soltero, trabajando durante el día en un taller mecánico y desapareciendo todas las noches por razones misteriosas. Para un adolescente, esta situación podría generar todo tipo de ansiedad y especulaciones. ¿Has intentado preguntarle directamente?, le sugerí. Claro, dijo Diego finalmente mirándome, pero siempre me da respuestas vagas. Dice que tiene cosas que hacer, que es un pituto extra. Pero ¿qué tipo de pega extra se hace a las 11 de la noche? La pregunta era legítima. ¿Qué tipo de trabajo nocturno podría explicar las ausencias sistemáticas de un mecánico en una ciudad portuaria como Valparaíso? ¿Y tu mamá? ¿Qué opina sobre esto? El rostro de Diego se ensombreció. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Hemos sido solo mi papá y yo desde entonces. La información añadió una capa de complejidad a la situación. Roberto Morales, el padre de Diego, había criado a su hijo solo por 10 años, trabajando durante el día y desapareciendo durante las noches. Para un adolescente que había perdido a su madre tan joven, la sensación de también perder a su padre todas las noches debía ser particularmente angustiante. ¿Tienes hermanos, tíos, algún familiar que podría explicar la situación? No. Diego movió la cabeza. Solo lo tengo a mi papá, y últimamente siento que ni siquiera lo tengo de verdad. Decidí conocer a Roberto Morales personalmente. Al día siguiente, fui al taller mecánico donde trabajaba, un pequeño negocio en el barrio de Playa Ancha. Roberto era un hombre de 42 años, bajo y robusto, con manos callosas y una sonrisa cansada pero genuina. ¿Es usted periodista?, preguntó cuando me presenté. ¿Qué quiere saber sobre mí? Estoy haciendo una serie sobre familias monoparentales en Valparaíso. Me interesa saber cómo los padres solteros equilibran el trabajo y la crianza. Roberto se limpió las manos en un paño sucio de aceite. Bueno, no es fácil, pero uno hace lo que tiene que hacer por los hijos. Su hijo Diego mencionó que usted trabaja también por las noches. ¿Es muy común eso en su área? La pregunta claramente lo incomodó. Roberto miró alrededor del taller, como si estuviera verificando si alguien estaba escuchando. A veces salen pegas extra, dijo evasivamente. Uno tiene que aprovechar todas las oportunidades. ¿Qué tipo de pegas extra? Cosas varias, Roberto respondió, volviendo su atención a un motor desarmado. Reparaciones, mantenimiento, ya sabe.
Estaba claro que Roberto no quería hablar sobre sus actividades nocturnas, pero había algo en su actitud que me hizo darme cuenta de que no estaba siendo completamente honesto. No por mala fe, sino como si estuviera protegiendo algo importante. En los días siguientes, volví a conversar con Diego varias veces. El chico estaba visiblemente preocupado por el comportamiento de su papá. Ayer intenté seguirlo, me confesó Diego durante uno de nuestros encuentros. Pero cuando salí de la casa, ya había desaparecido. Es como si fuera un fantasma. ¿A qué hora sale normalmente? Siempre después de las 11. Piensa que estoy dormido, pero a menudo me quedo despierto escuchando. Lo oigo levantarse, vestirse muy silenciosamente y salir. Regresa siempre antes del amanecer. La rutina era extremadamente específica y consistente. Roberto salía todas las noches alrededor de las 11, trabajaba o hacía lo que fuera hasta la madrugada, y volvía antes del amanecer. Para mantener esa rutina durante 10 años, debía ser algo muy importante. ¿Has notado algo diferente en él? ¿Se ve cansado? ¿Preocupado? Siempre se ve cansado, dijo Diego. Pero es un cansancio extraño. A veces llega a casa con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Otras veces se ve, no sé, satisfecho, como si hubiera hecho algo importante. Las observaciones de Diego pintaban un cuadro intrigante. Roberto no estaba simplemente trabajando por plata extra. Había una dimensión emocional en sus actividades nocturnas que sugería algo mucho más profundo. ¿Tu papá habla de tu mamá? Casi nunca, respondió Diego. Solo me dice que era una mujer buena, que me amaba mucho, que estaría orgullosa de mí, pero nunca entra en detalles. ¿Recuerdas algo de ella? Muy poco. Tengo algunas fotos. Recuerdo su voz cantándome antes de dormir, el olor de su perfume. Pero son recuerdos muy vagos. Diego claramente extrañaba no solo la presencia física de su madre, sino también información sobre quién había sido. La combinación de la pérdida materna y el misterio de las actividades nocturnas del padre estaba creando un vacío emocional significativo en la vida del adolescente. ¿Has pensado en contratar a alguien para seguir a tu papá? ¿O tal vez instalar algún tipo de rastreador? Lo he pensado, admitió Diego. Pero también me da miedo. ¿Y si descubro algo que no quiero saber? ¿Y si mi papá está metido en algo peligroso o ilegal? El miedo de Diego era comprensible. A los 15 años, la posibilidad de descubrir que el padre estaba involucrado en actividades criminales podría ser devastadora, especialmente para alguien que había perdido a su madre tan joven. Decidí investigar discretamente por mi cuenta. Durante una semana, estacioné mi auto en una calle cerca de la casa de Roberto y Diego, esperando ver a dónde iba Roberto cuando salía de madrugada. La primera noche fue frustrante. Roberto salió de casa exactamente a las 11:15, pero desapareció tan rápidamente por las calles sinuosas de Valparaíso que no pude seguirlo. La segunda noche fue similar. En la tercera noche, logré verlo caminando en dirección al centro histórico de la ciudad, pero lo perdí nuevamente entre los laberintos de escaleras y callejuelas. En la cuarta noche, tuve más suerte. Roberto caminaba con un propósito claro hacia el Hospital Carlos Van Buren, el principal hospital público de la ciudad. Mi primer pensamiento fue que él podría estar enfermo y ocultándole eso a su hijo. Pero en lugar de entrar al hospital, rodeó el edificio y entró por una puerta lateral que parecía dar acceso a un área de servicios. Esperé afuera por casi 3 horas. A las 3 de la mañana, Roberto salió por la misma puerta lateral. Pero esta vez no estaba solo. Había un grupo de 5 o 6 personas con él, todos usando ropa sencilla y cargando mochilas. Conversaron brevemente antes de separarse e ir cada uno en una dirección diferente. La escena era misteriosa, pero no parecía criminal. Roberto y los demás se veían cansados, pero satisfechos, como personas que habían terminado un trabajo importante. Al día siguiente, decidí investigar directamente en el hospital. Me presenté como periodista interesado en conocer iniciativas comunitarias relacionadas con el hospital y pregunté si había algún tipo de trabajo voluntario nocturno. Ah,
Usted debe estar refiriéndose a los ángeles de la madrugada, dijo la recepcionista con una sonrisa cariñosa. Es un grupo de voluntarios que trabaja con pacientes terminales y familias en duelo durante las madrugadas. Mi corazón se aceleró. ¿Podría contarme más sobre ese programa? Es muy bonito, continuó la recepcionista. Son personas de la comunidad que ofrecen apoyo emocional para pacientes que están muriendo y para familias que perdieron a sus seres queridos. Trabajan principalmente de noche porque es cuando la gente se siente más sola y vulnerable. La explicación tuvo sentido de inmediato. Roberto no estaba involucrado en actividades criminales. Estaba trabajando como voluntario, ofreciendo apoyo a personas que enfrentaban la muerte y el duelo. ¿Hace cuánto tiempo existe este programa? Unos 10 años, respondió la recepcionista. Fue iniciado por un grupo pequeño de personas que habían perdido a seres queridos y querían ayudar a otros en situaciones similares. 10 años. Exactamente el período desde que Roberto había comenzado sus salidas nocturnas misteriosas. La coincidencia no podía ser accidental. ¿Podría hablar con alguien responsable del programa? La recepcionista me dirigió a la doctora Carmen Soto, psicóloga a cargo del programa de apoyo emocional del hospital. Cuando me encontré con ella al día siguiente, descubrí detalles que hicieron la historia aún más conmovedora. Los ángeles de la madrugada son personas muy especiales, me dijo la doctora Soto. La mayoría ha pasado por experiencias profundas de pérdida y usa esa experiencia para ayudar a otros. ¿Conoce a Roberto Morales? El rostro de la psicóloga se iluminó. Claro que conozco a Roberto. Es uno de nuestros voluntarios más dedicados. Nunca falta, nunca llega tarde, y tiene un don natural para confortar a las personas. ¿Puede contarme cómo se involucró en el programa? Roberto llegó aquí hace 10 años, dijo la doctora Soto, su voz volviéndose más suave. Había perdido a su esposa después de una larga batalla contra el cáncer. Estaba devastado, especialmente porque tenía que criar a su hijo pequeño solo. La información añadió una nueva dimensión a la historia. Roberto no solo había perdido a su esposa, sino que había acompañado su batalla contra el cáncer, probablemente en el mismo hospital donde ahora trabajaba como voluntario. Al principio Roberto venía solo para llorar, continuó la doctora Soto. Se sentaba en la capilla del hospital durante horas, procesando su dolor. Pero gradualmente comenzó a conversar con otras familias que estaban pasando por situaciones similares. ¿Y cómo se convirtió en voluntario formal? Fue natural, dijo ella. Roberto tenía una capacidad extraordinaria para entender el dolor de otros, porque había vivido ese dolor intensamente. Las familias se sentían cómodas hablando con él. La psicóloga me explicó que Roberto se especializaba en apoyar a hombres que habían perdido esposas y a niños que habían perdido a sus madres. Él entiende ambos dolores desde su experiencia personal, dijo ella, y tiene una forma muy gentil de ayudar a las personas a procesar la pérdida. ¿Trabaja todas las noches? Prácticamente, respondió la doctora Soto. Roberto dice que las noches son las más difíciles para quien está en duelo. Es cuando la soledad se siente más intensa, cuando los pensamientos se vuelven más oscuros. Comencé a entender por qué Roberto había mantenido sus actividades en secreto. Trabajar con la muerte y el duelo todas las noches durante 10 años era una carga emocional enorme. Probablemente quería proteger a Diego de esa realidad pesada. ¿Ha hablado de su hijo? Constantemente, dijo la psicóloga sonriendo. Roberto vive para ese niño. Todas sus decisiones giran en torno a darle la mejor vida posible. ¿Pero no le ha contado sobre su trabajo voluntario? La doctora Soto se quedó pensativa. Creo que Roberto tiene miedo de que Diego se preocupe. Trabajar con la muerte todas las noches. No es algo fácil de explicar a un adolescente. Pero había otro aspecto que la psicóloga mencionó que me intrigó aún más. Roberto también comenzó un proyecto paralelo hace unos años, algo muy personal y especial. ¿Ah? ¿Qué tipo de proyecto? Él podría explicárselo mejor, dijo ella. Pero tiene que ver con preservar recuerdos de personas que han fallecido,
Es algo muy bonito. Decidí conversar directamente con Roberto sobre lo que había descubierto. Volví al taller mecánico al final de la tarde y esperé a que terminara el trabajo. Roberto, le dije cuando nos quedamos solos, creo que necesitamos hablar. Él me miró con desconfianza. ¿Sobre qué? Sobre su trabajo voluntario en el hospital, sobre los ángeles de la madrugada. Roberto palideció visiblemente. Se sentó en una silla vieja y suspiró profundamente. ¿Cómo se enteró? Investigación periodística, respondí con amabilidad. Pero no estoy aquí para exponer nada. Estoy aquí porque creo que Diego merece saber la verdad sobre lo que hace su papá todas las noches. Roberto se quedó en silencio por un largo tiempo, limpiando sus manos de forma obsesiva con el paño sucio. Tengo miedo de que me juzgue, dijo finalmente. Tengo miedo de que piense que estoy obsesionado con la muerte, que no he superado la pérdida de su madre. ¿Y la ha superado? Nunca se supera completamente, admitió Roberto. Pero he aprendido a convivir con el dolor. Y tú te he descubierto que ayudar a otros me ayuda a mí también. Roberto me contó que en los primeros años después de la muerte de su esposa, había considerado el suicidio varias veces. El dolor era insoportable, dijo. Pero tenía que seguir por Diego. Él me necesitaba. ¿Y el trabajo voluntario lo ayudó? Me salvó la vida, respondió Roberto con convicción. Cuando ayudo a otras familias a procesar el duelo, cuando consuelo a un niño que perdió a su padre, cuando abrazo a un hombre que se quedó viudo, siento que le doy sentido a mi propio dolor. La explicación era profundamente conmovedora. Roberto había transformado su tragedia personal en una fuente de sanación para otros. Diego está preocupado, le dije. Piensa que usted le está ocultando algo malo. Roberto suspiró de nuevo. Lo sé. Veo la preocupación en sus ojos, pero ¿cómo le explico que paso las noches sosteniendo las manos de personas que están muriendo? Era una preocupación válida. ¿Cómo un padre le explica a un adolescente que sus noches están dedicadas a confrontar la muerte de forma íntima y regular? Tal vez pueda empezar contándole sobre su madre, sugerí. Sobre cómo su pérdida lo llevó a ayudar a otros. Roberto me miró con interés. ¿Cree que estaría preparado? Creo que está más preparado de lo que usted piensa. Y creo que merece conocer a su papá real, no solo la versión que sale durante el día. Esa noche, Roberto tomó una decisión que cambiaría su relación con Diego para siempre. En lugar de salir secretamente a las 11 de la noche, despertó a su hijo. «Diego», le dijo con amabilidad, «¿podrías venir a la sala? Necesito contarte algo importante». Nala. Yo no estuve presente en esa conversación, pero Diego me contó todos los detalles 2 días después, cuando nos encontramos de nuevo en la plaza cerca del puerto. No podía creer lo que me estaba diciendo, dijo Diego, sus emociones claramente aún intensas. Durante 10 años pensé que mi papá me estaba ocultando algo malo. Resultó ser algo increíblemente bonito. Roberto le había contado a su hijo toda la verdad sobre sus actividades nocturnas. Le explicó cómo la muerte de su mamá lo había destruido emocionalmente, cómo había encontrado sanación ayudando a otras familias en duelo, cómo se había convertido en un ángel de la madrugada en el hospital. Mi papá me dijo que cada noche, cuando ayuda a Austinan a alguien que está sufriendo, siente que mi mamá estaría orgullosa de él, dijo Diego, con lágrimas en los ojos, que convirtió su dolor en amor hacia otras personas. Pero la revelación más sorprendente vino cuando Roberto le contó sobre su proyecto paralelo. Mi papá me mostró algo que nunca había visto, continuó Diego. Una habitación en el hospital que él ayudó a crear, llamada el Jardín de las Memorias. El Jardín de las Memorias era un espacio especial que Roberto había desarrollado a lo largo de los años, con la ayuda de otros voluntarios. Era una sala tranquila, decorada con fotos, cartas y objetos personales de personas que habían muerto en el hospital. Cada familia que pierde a alguien puede dejar algo en el jardín, explicó Diego. Una foto, una carta,
un objeto que era especial para la persona que murió. Mi papá cuida de todos esos recuerdos. El proyecto había comenzado cuando Roberto se dio cuenta de que muchas familias no tenían recursos para funerales dignos o espacios adecuados para procesar el duelo. El Jardín de las Memorias ofrecía un lugar para honrar a los muertos y consolar a los vivos. Hay una sección especial para mi mamá, dijo Diego claramente emocionado. Mi papá puso fotos de ella, cartas que ella le escribió, hasta el perfume que usaba. Ha estado cuidando de su memoria todos estos años. El descubrimiento transformó por completo la percepción de Diego sobre las ausencias nocturnas de su papá. En lugar de abandono o misterio, representaban dedicación y amor extraordinarios. ¿Cómo te sientes ahora que sabes la verdad? Orgulloso, respondió Diego sin dudar. Orgulloso y un poco avergonzado de haber dudado de él. Roberto también había hecho una propuesta sorprendente a Diego. Me preguntó si quería acompañarlo una noche, dijo el chico, para conocer su trabajo, para ver el Jardín de las Memorias, para entender mejor lo que hace. ¿Y qué respondiste? Le dije que sí, dijo Diego con determinación. Quiero conocer esa parte de mi papá, y creo que estoy preparado para enfrentar la realidad de lo que pasó con mi mamá. Una semana después, Roberto llevó a Diego al hospital por primera vez. Yo pedí permiso para acompañarlos, como observador discreto, para documentar ese momento especial. El hospital a medianoche era un lugar diferente al del día. Los pasillos estaban más silenciosos, las luces más suaves, y había una atmósfera de tranquilidad respetuosa que contrastaba con la agitación diurna. Roberto guió a Diego a través de los pasillos hasta que llegaron al Jardín de las Memorias. Era una sala pequeña pero cuidadosamente decorada, con paredes cubiertas de fotos, estanterías llenas de objetos personales, y varias estaciones donde las personas podían sentarse en silencio a reflexionar. Aquí está el rincón de tu mamá, dijo Roberto, llevando a Diego a una sección especial de la sala. Lo que vi en ese momento me emocionó profundamente. Roberto había creado un altar íntimo para su esposa, con fotos de diferentes periodos de su vida, cartas de amor que ella le había escrito, objetos que habían sido especiales para ella, e incluso un pequeño florero con flores frescas que él obviamente renovaba regularmente. Diego se acercó lentamente, tocando gentilmente cada objeto. ¿Ella escribió todas estas cartas? Durante los últimos meses de su vida, explicó Roberto. Sabía que iba a morir, y quería dejarte mensajes para diferentes momentos de tu crecimiento. Roberto abrió una pequeña caja y sacó cerca de 12 sobres, cada uno marcado con una edad diferente. Para cuando cumplas 16 años, para tu graduación, para tu primer desamor, para cuando te cases. ¿Has leído alguna? Solo la que era para mí, dijo Roberto. Las otras son tuyas, para abrirlas cuando llegues a esos momentos. La visión de Diego descubriendo las cartas de su madre fue una de las cosas más conmovedoras que he presenciado. Sostuvo los sobres con reverencia como si fueran los tesoros más preciosos del mundo. Mi papá me dijo que podía leer la carta para mis 15 años. Diego me contó después. Fue como escuchar su voz otra vez. La carta de la madre de Diego era hermosa y profética. Expresaba su orgullo anticipado por el joven en que se convertiría, su confianza en el Padre que lo cuidaría, y su amor eterno que trascendía la muerte física. Después de visitar la sección dedicada a su madre, Roberto llevó a Diego a conocer otras partes de su trabajo voluntario. Visitaron el área de cuidados paliativos, donde Roberto conversaba regularmente con pacientes terminales, y la sala de apoyo familiar, donde él ayudaba a los familiares a procesar el duelo. Quiero que entiendas que este trabajo no es morboso, le dijo Roberto a Diego. Es sobre celebrar la vida, honrar la memoria y ayudar a las personas a encontrar paz en momentos difíciles. Diego observó atentamente cómo su padre interactuaba con los pacientes y sus familias. Roberto tenía una presencia natural, tranquila y reconfortante, una capacidad de escuchar sin juzgar y una sabiduría sobre el duelo que claramente venía de una experiencia personal profunda. Es increíble ver cómo la gente confía en él de inmediato.
Diego me dijo después. Hay algo en mi papá que hace que las personas se sientan seguras. Durante esa primera noche en el hospital, Diego también conoció a otros ángeles de la madrugada. Cada voluntario tenía su propia historia de pérdida y recuperación, su propia forma de transformar el dolor en servicio. Todos perdieron a alguien importante, Diego observó. Pero en lugar de quedarse amargos, decidieron usar su experiencia para ayudar a otros. Una de las voluntarias, doña Carmen, había perdido a su hijo en un accidente de tráfico y ahora se especializaba en apoyar a padres en duelo. Otro, señor Eduardo, había perdido a sus propios padres en un terremoto y trabajaba con niños huérfanos. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo tema: transformar una tragedia personal en compasión activa. Mi papá encontró una familia aquí, dijo Diego. Personas que entienden su dolor de una forma que yo nunca podría. La revelación creó una nueva dinámica en la relación entre Roberto y Diego. En lugar de misterio y preocupación, ahora había comprensión y admiración mutua. ¿Quieres acompañarme regularmente?, Roberto le preguntó a Diego después de unas semanas. ¿Puedo ser útil?, respondió Diego. No tengo experiencia con estas cosas. La experiencia se gana, dijo Roberto. Y tienes algo que muchos voluntarios no tienen: juventud. A veces los niños que han perdido a sus padres se conectan mejor con alguien más joven. Diego decidió convertirse en un voluntario junior en el programa. Comenzó acompañando a su padre 1 o 2 noches por semana, aprendiendo cómo ofrecer apoyo emocional, cómo escuchar sin intentar resolver problemas, cómo estar presente para personas en momentos de dolor intenso. Al principio era muy difícil. Diego me confesó: ver tanto sufrimiento, tanta muerte. Pensé que no podría soportarlo. ¿Qué te ayudó a continuar? Ver cómo mi papá transformaba el sufrimiento en algo hermoso, respondió. Cada persona que consolamos, cada familia que ayudamos, era como si el dolor de perder a mi mamá tuviera un propósito más grande. El trabajo voluntario también ayudó a Diego a procesar su propio duelo por la madre. Nunca había enfrentado realmente su muerte, admitió. Simplemente había seguido adelante. Pero trabajando con otras familias en duelo, finalmente pude entender y aceptar mi propia pérdida. 6 meses después de ese descubrimiento inicial, la vida de Roberto y Diego se había transformado por completo. Ahora compartían una misión común, una comprensión profunda el uno del otro, y una forma única de honrar la memoria de la esposa y madre que habían perdido. Es irónico. Roberto me dijo durante una de nuestras conversaciones finales: pasé 10 años ocultándole mi dolor a Diego para protegerlo. Resultó que compartir ese dolor nos unió más que nunca. El jardín de las memorias también había crecido significativamente. Con la ayuda de Diego, que tenía habilidades tecnológicas que su padre no poseía, crearon un sistema digital para catalogar recuerdos. Desarrollaron una página web donde familiares lejanos podían contribuir. E incluso establecieron alianzas con escuelas locales para proyectos de historia oral. Diego le dio nueva vida al proyecto, dijo la doctora Soto. Su energía juvenil y sus ideas frescas expandieron el alcance de lo que estábamos haciendo. El chico tímido que había conocido en la plaza se transformó en un joven confiado y compasivo, con un sentido claro de propósito en la vida. Antes pensaba que mi vida era triste porque no tenía mamá, Diego me dijo. Ahora entiendo que mi vida es rica porque tengo un papá que me enseñó cómo convertir la tristeza en amor hacia otros. La historia de Roberto y Diego también había inspirado a otras familias en la comunidad. Varias personas que habían perdido a sus seres queridos se ofrecieron para ser voluntarios, expandiendo el programa significativamente. El ejemplo de Roberto le mostró a mucha gente que el dolor no tiene que ser destructor, dijo la doctora Soto. Puede ser transformador si sabes cómo canalizarlo. El hospital decidió oficializar y expandir el programa Ángeles de la Madrugada, creando estructuras más formales de entrenamiento y apoyo para los voluntarios. Roberto fue invitado a convertirse en el coordinador oficial.
una posición que le permitiría dividir su tiempo entre el trabajo mecánico y su pasión por el trabajo de duelo. Por primera vez en 10 años, siento que puedo integrar todas las partes de mi vida, Roberto me dijo. No más secretos, no más divisiones. Diego conoce todo sobre mí, y yo puedo ser completamente auténtico. Diego también había decidido su camino futuro. Quiero estudiar psicología, me dijo. Quiero especializarme en terapia de duelo y pérdida. Mi papá me mostró que se puede construir algo hermoso a partir del dolor. El último elemento sorprendente de la historia emergió cuando Diego abrió su primera carta de la madre, la escrita para sus 15 años. Mi mamá lo había predicho todo. Diego me contó, con admiración. En su carta me decía que probablemente estaría confundido sobre las actividades nocturnas de mi papá, pero que no me preocupara. Sabía que él encontraría una forma de convertir su dolor en algo que ayudaría a mucha gente. La carta también incluía instrucciones específicas para Roberto sobre cuándo revelar la verdad sobre el trabajo voluntario. Ella sabía que yo necesitaría tiempo para crecer antes de poder entender la profundidad de lo que mi papá estaba haciendo, explicó Diego. ¿Cómo te sentiste cuando leíste eso? Como si ella hubiera estado cuidándome todo este tiempo, incluso después de morir, respondió Diego. Como si hubiera orquestado todo para que mi papá y yo nos encontráramos realmente cuando estuviéramos preparados. Hoy, 2 años después de ese descubrimiento, Roberto continúa su trabajo como ángel de la madrugada, pero ahora con Diego a su lado como compañero y sucesor. El Jardín de las Memorias se ha convertido en un modelo replicado en otros hospitales de Chile, y padre e hijo viajan regularmente dando charlas sobre cómo transformar el duelo en propósito. Lo más increíble de todo, Roberto me dijo recientemente, es que Diego ahora entiende completamente por qué su madre se enamoró de mí. Ella vio en mí la capacidad de amar profundamente, incluso después de la pérdida. Diego, ahora con 17 años y a punto de entrar a la universidad, se ha convertido en uno de los voluntarios más jóvenes y eficaces del programa. Su capacidad para conectar con niños y adolescentes en duelo es extraordinaria. Probablemente porque él mismo navegó esas aguas difíciles. Mi hijo me enseñó que los secretos, incluso los que guardamos por amor, pueden crear distancia, reflexionó Roberto. Cuando decidí confiarle la verdad, no solo gané un compañero en el trabajo voluntario, recuperé verdaderamente a mi hijo. La transformación de la relación padre-hijo también tuvo impactos inesperados en la comunidad de Valparaíso. Otros padres que habían perdido a sus cónyuges comenzaron a buscar a Roberto, no solo para procesar su propio duelo, sino para aprender a criar a sus hijos solos, sin ocultar su humanidad. Roberto demostró que se puede ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, me dijo uno de esos padres, que los hijos pueden manejar la verdad sobre nuestro dolor si la compartimos con amor. El trabajo conjunto de padre e hijo también reveló talentos únicos de Diego que nunca habían sido explorados. Desarrolló una habilidad especial para ayudar a familias inmigrantes que enfrentaban el duelo lejos de sus países de origen, creando rituales que honraban tanto las tradiciones culturales específicas como la realidad de estar en tierra extranjera. Diego tiene una comprensión intuitiva de lo que significa sentirse desplazado, observó la doctora Soto. Su experiencia de crecer sin madre le dio una empatía especial por quienes se sienten incompletos de alguna forma. La historia de Roberto y Diego me enseñó lecciones profundas sobre la paternidad, el duelo y el coraje de ser vulnerable con aquellos que amamos. Roberto había pasado 10 años protegiendo a Diego de su dolor, sin darse cuenta de que compartir ese dolor podría ser el regalo más valioso que le podía dar a su hijo. Cuando ocultamos nuestras luchas a nuestros hijos, Roberto me dijo, les robamos la oportunidad de aprender que el dolor es una parte natural de la vida y que se puede sobrevivir e incluso prosperar después de grandes pérdidas. Diego también desarrolló una perspectiva madura sobre la muerte de su madre. Antes pensaba que ella se había ido para siempre, me dijo. Ahora entiendo que ella vive en cada persona que mi papá consuela, en cada familia que ayudamos,
en cada recuerdo que preservamos en el jardín. El último encuentro que tuve con ellos fue durante la ceremonia de graduación de Diego del colegio. Roberto estaba visiblemente orgulloso, no solo por los logros académicos de su hijo, sino por la persona compasiva y sabia en que se había convertido. Mi mamá estaría orgullosa, dijo Diego en su discurso como representante de la clase, no solo de mis notas, sino de haber aprendido que el verdadero éxito en la vida se mide por cuánto amor somos capaces de dar a otros. La ceremonia también marcó una transición importante. Diego había sido aceptado en la Universidad de Chile para estudiar psicología, pero decidió posponer un año para trabajar a tiempo completo en el programa Ángeles de la Madrugada, antes de empezar los estudios formales. Quiero tener más experiencia práctica antes de estudiar la teoría, explicó. Mi papá me enseñó que la sabiduría real viene de la vida, no solo de los libros. Roberto había tomado una decisión igualmente significativa. Después de 20 años como mecánico, decidió hacer una transición gradual para dedicarse por completo al trabajo de apoyo al duelo, estudiando para convertirse en un consejero certificado. Mi hijo me dio el coraje para perseguir mi verdadera vocación, me dijo Roberto. Si él puede ser vulnerable conmigo, yo puedo ser vulnerable con el mundo sobre lo que realmente me apasiona. La historia de Roberto y Diego se extendió mucho más allá de Valparaíso. Un documental fue producido sobre el programa Ángeles de la Madrugada, con un destaque especial para el viaje padre-hijo. La película fue exhibida en festivales internacionales e inspiró programas similares en otros países de América Latina. Nunca imaginé que nuestra historia personal podría tener un impacto tan amplio. Roberto me dijo después del estreno del documental, pero supongo que el amor y la pérdida son experiencias universales. Cuando reflexiono sobre toda esta travesía, desde ese primer encuentro con Diego en la plaza, hasta verlos trabajando juntos como compañeros en el hospital, me impresiona el poder transformador de la verdad compartida con amor. Roberto pasó una década cargando solo el peso del duelo y la responsabilidad parental, pensando que estaba protegiendo a su hijo. Cuando finalmente tuvo el coraje de mostrarse completamente vulnerable, descubrió que Diego no solo podía manejar la verdad, sino que podía convertirse en su mayor aliado en la misión de transformar el dolor en sanación. Los secretos que guardamos por amor, Roberto me dijo en nuestra última conversación, a menudo crean más distancia que las verdades que tememos compartir. Mi hijo me enseñó que el amor real no se trata de proteger a alguien de la realidad, sino de caminar juntos a través de esa realidad. Si esta historia te conmovió de la misma manera que a mí, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias reales de amor, superación y transformación. Comparte esta historia con personas que puedan estar cargando pesos solas, pensando que están protegiendo a quienes aman. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez descubriste que alguien cercano estaba haciendo sacrificios silenciosos por ti? ¿O tal vez tú mismo estás guardando secretos para proteger a alguien que amas? ¿Cómo esta historia cambió tu perspectiva sobre compartir nuestras luchas con aquellos más cercanos a nosotros? La travesía de Roberto y Diego nos enseña que a veces el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos no es nuestra fuerza, sino nuestra vulnerabilidad. Que permitir que otros vean nuestros miedos, nuestro dolor, nuestras luchas, puede ser el camino hacia conexiones más profundas y un amor más auténtico. Porque al final de cuentas, no son nuestros éxitos los que nos unen como seres humanos. Son nuestras heridas compartidas, nuestra capacidad de transformar el sufrimiento en compasión y nuestra valentía de mostrar nuestros corazones rotos, para que otros puedan ver que es posible seguir amando, incluso después de grandes pérdidas.